¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos, aquí en Déjate Historias Televisión. Ya sabéis, todos los días conocéis un nuevo personaje de este mundo que tanto nos apasiona, como es el baloncesto, y hoy traemos, yo creo que uno de los grandes nombres, y se lo decía al invitado antes de entrar a la grabación, digo, bueno, la cantidad de programas que llevamos de Cuna de Talentos y no habíamos todavía hablado con él para que viniera. Recibimos en plató a Manolo Coloma, entrenador de baloncesto. Ahora hablaremos un poco de su trayectoria, pero lo primero saludarle. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muy encantado de estar aquí en un programa de baloncesto. Lo que decíamos que, bueno, con todos estos años, pero que uno nunca se despega del baloncesto, aunque estés con otros proyectos, con otras cosas, pero que del baloncesto no te despegas. No, el baloncesto ha sido mi vida desde los 9 años y de una u otra manera siempre está ahí en mi vida, ¿no? Y bueno, pues yo espero que esté siempre mientras que haya fuerzas, ¿no? También es verdad que reconozco que de lo que tal vez menos me gusta del baloncesto es ser espectador. O sea que no soy un espectador típico que disfrute mucho viendo partidos y menos en televisión, Claro. ¿no? O sea que me gusta el baloncesto muy a pie de cancha, haciendo cosas, aunque sea modestas y sencillas, y bueno, mientras que se pueda hacer algo, pues ahí estaremos. Claro que sí. Entrenador superior de baloncesto, licenciado en psicología. Bueno, le decíamos, yo creo que no nos van a dar 25 minutos para hablar de todo, pero bueno, en cualquier caso ya le traeremos seguro para otro programa. Campeón de Europa con España en el 93. Bueno, ahora iremos repasando algunas cositas, pero ves toda tu trayectoria como entrenador y dices, wow, ahora que nos estamos empezando a acostumbrar más a ver a nuestras chicas en el podio, siempre pues con una medalla de oro, de plata, de bronce en diferentes campeonatos, pero lo ves con perspectiva y dices, madre mía lo que fuimos capaces de hacer. Bueno, la verdad es que esa época fue una época muy importante de nuestro baloncesto en el que muchísima gente trabajó de manera dura y en la mayoría de las veces de forma anónima para conseguir bueno, dar ese primer paso. El primer paso es complicadísimo y la prueba, y de hecho la cantidad de veces que nos estrellamos antes fue verdaderamente tremenda, ¿no? Pero bueno, ahí realmente en el año 91 fue la primera medalla del baloncesto femenino, que fue una medalla de plata en el Campeonato Junior de Los Ángeles, perdón, de Alcalá de Henares. En una final que perdimos en la prórroga. Ayer me acordaba cuando la selección de waterpolo masculina perdió a los penaltis, ¿no? Bueno, pues perdimos el año, perdón, no fue en el 91, fue en el 90 que quedamos medalla de plata en Alcalá de Henares. Bueno, fue la primera vez que competíamos a ese nivel, ¿no? Que éramos capaces de jugar contra todos los equipos europeos. Y bueno, después del momento de los Juegos Olímpicos, en el que fuimos quintos, en el que demostramos que ya estábamos arriba, en el año 93 se ganó el primer oro. Y bueno, yo creo que a partir de ahí ya con altibajos al principio, porque aún no teníamos generaciones encadenadas, o sea que teníamos momentos, y bueno, 5, 6, 7 años después, pues prácticamente ya no hay quien nos baje de arriba, ¿no? O sea que, bueno, esos momentos fueron muy bonitos, con muchísimo orgullo de estar ahí, ¿no? Y muy satisfecho de haber vivido eso. Fue el esfuerzo de muchísimas personas, mucha gente que trabajó muy duro para poder dar ese primer paso. Y comentabas el quinto puesto de los Juegos Olímpicos de Barcelona, también bueno, coorganizador del proyecto olímpico ADO 92, ¿qué supuso? Siempre se habla lo que supuso para Barcelona a nivel general, pero también en muchos deportes pasó, y en este concreto de baloncesto, y en particular con las chicas. Hay dos hitos que han sido claves en el desarrollo del baloncesto femenino. Uno fue la creación de Siglo XXI, en la que además tú, una persona muy conocida por ti, María José Peláez, pues también participó, la jefa, participó, y eso empezó entre los años 85 y 86. Y ahí fue cuando se empezó a dar la vuelta de que o éramos capaces de movilizar al baloncesto de toda España, porque el baloncesto femenino, al ser amateur, realmente solamente había jugadoras en Madrid y Barcelona y algún caso aislado, a veces por Vigo, en algún otro sitio, pero realmente no había. Entonces, ese proyecto de buscar talento y desarrollar talento
es el proyecto siglo XXI, que se culmina con el proyecto ADO 92 en el año 88. Y eso fue, de alguna manera, en 4 o 5 años, hacer el recorrido que hubiéramos tardado 10 o 12, y que a lo mejor no se hubiera hecho, porque no había la urgencia de hacerlo. Digamos que el proyecto 92 lo que hizo fue como poner una línea de meta que había que pasar y que no era opinable. Había unos Juegos Olímpicos y que no podías decir, bueno, lo dejamos para dentro de 2 años, no. Y entonces esos 2 factores, porque ADO 92 se pudo desarrollar gracias a que se había hecho previamente el proyecto siglo XXI, ¿no? Teníamos la infraestructura, teníamos una serie de jugadoras jóvenes, entonces eso fue el aldabón. ¿Eso qué supuso? Probablemente adelantar 10 años el desarrollo del baloncesto femenino español, ¿no? Fue un trabajo que, visto ahora, realmente tiene mucho mérito. O sea, el valor que le echó la Federación Española de Baloncesto, directivos, entrenadores, preparadores físicos, médicos, o sea, fue un esfuerzo de mucha gente que probablemente tuvo errores, pero que, visto ahora, creo que fue muy... bueno, fue realmente imprescindible en el desarrollo de nuestro baloncesto femenino. Y aunque hablaremos bueno, a lo largo del programa, los minutos que nos quedan de otros temas, pero evidentemente, bueno, hemos comentado el tema de los Juegos, y yo te voy a preguntar por ese oro del 93. Y que nos explica ya Manolo Coloma un poco cómo se consiguió todo eso, que era un trabajo que venía de años atrás, y quería que, bueno, que nos hablases en ese europeo y sobre todo lo que trasciende, digamos, de esa medalla de oro, que es, bueno, lo que dices, pues chocarte contra el muro muchas veces, encima, bueno, un equipo como Francia, que ahora lo ves con el tiempo y dices, bueno, Francia se nos está dando muy bien en las finales, pero hasta ese momento, pues evidentemente el camino no había sido así. Bueno, el año 93 lo que supuso fue intentar aprovechar el gran trabajo que se había hecho en el 92, la inclusión de alguna jugadora que no había proyectado, que no había estado en el plan 92, pero que por la competición española en aquella época también empezó a sufrir algún cambio, porque fue la aparición del equipo Dorna-Odella, ¿no? Fue un equipo que quedó 2 veces campeón de lo que es ahora la Liga Europea, ¿no? Entonces se llamaba Copa Europa, y aquello también me provocó la salida del equipo Banco Exterior de España. O sea, en aquel momento la Liga era capaz de captar mucho talento. Y entonces, bueno, afortunadamente, al mismo tiempo que se hacía el Plan 92, hubo unas cuantas jugadoras jóvenes que se desarrollaron en los clubes. Entonces, esa mezcla con una gran parte del núcleo de Barcelona, más alguna joven que se incorporó nueva, formamos el equipo en el año 93, un equipo que salió de Barcelona con el convencimiento de que podíamos competir contra cualquiera. Ese fue realmente el plano de la confianza, ¿no? Entonces, y nos planteamos un reto. O sea, el equipo del año 93 era quemar las naves. Es decir, o sea, todos los que nos metimos en ese equipo, el único objetivo era quedar campeón de Europa. No había. Las jugadoras tuvieron la generosidad de renunciar a todas las primas, excepto al oro. O sea, que volcaron todo el esfuerzo en quedar oro, y eso fue una declaración de intenciones desde el primer momento. Entonces, realmente el trabajo del 93 fue un trabajo con un objetivo muy claro, en el que además estábamos convencidos de que nuestro rival era Francia, como así fue, y bueno, pues es un trabajo que fue complicado, pero bien hecho, y al final se ganó el oro, que el objetivo además en ese campeonato era ganar. O sea, no había otro objetivo, ni el tipo de juego que se realizaba, era ganar, ¿no? Se ganó, se rompió un techo de cristal, tan típico en el mundo femenino, ¿no? Se rompió un techo de cristal, y a partir de ahí, no quiere decir que no haya habido dificultades, y las siga habiendo, sí, para el deporte femenino, pero se rompió un techo de cristal que provocó un cambio de estatus, y bueno, afortunadamente hoy estamos hablando de otra situación, ¿no? Desde luego. Y yo te quería preguntar, porque claro, bueno, ha habido un pajarito que nos ha soplado, que yo creo que nos lo tienes que contar, que es muy interesante. Cuando llegas a esa final con Francia, bueno, en general el campeonato,
¿de qué conocías previamente al seleccionador francés? O sea, sí. no te venía de nuevas, pero No. Decir, bueno, yo al seleccionador francés ya le conozco, lo que pasa es que ahora la cosa ha acabado de nuestro lado. El seleccionador, o sea, es una anécdota de la vida en la que además, desgraciadamente, el seleccionador francés lamentablemente falleció de cáncer hace bastante ya tiempo. Yo creo que debió fallecer como unos 8 o 10 años después del 93. O sea, y bueno, pues yo creo que debía ser el año tal vez 82, tal vez 83, 82 tal vez, fuimos la selección cadete femenina, la selección nacional cadete femenina, fuimos a hacer un stage de preparación a París, al INSEP de París, al Instituto Nacional Superior de Educación Física de Francia, que era un sitio de referencia, y en el que íbamos a entrenar y jugar partidos contra la selección francesa cadete. Y nuestra sorpresa, porque bueno, los franceses en aquella época eran claramente superiores a nosotros, pues bueno, después de los primeros entrenamientos debieron considerar que el equipo A no estaba en nuestro nivel, y en los partidos amistosos nos sacaban al equipo B. Y claro, para nosotros aquello fue una tremenda decepción, porque nosotros íbamos a aprender. Claro. Y nos pusieron, por cierto, el equipo B también nos ganó por 3 puntos, sí. Pero nosotros realmente lo que íbamos era... Y bueno, pues el entrenador de aquel equipo fue después seleccionador nacional francés absoluto, igual que yo. Con lo cual, cuando en el año 93 jugamos la final y terminó la final, él me lo recordó y me dice: ¿te acuerdas que hace 11 años jugamos un partido con la selección cadete? En la selección francesa había varias jugadoras de aquella selección cadete. En la selección española había una jugadora de la selección cadete, Carolina Mújica, que era nuestra capitana, ¿no? Y bueno, pues ese fue el cambio de nuestro muchas veces pensando, en 11 años pasamos de que Francia nos sacaba el equipo B a, en la final, ganar a Francia, ¿no? Ese fue, digamos, la anécdota, o una anécdota curiosa, ¿no? Que de alguna manera hace un poco ver lo que supuso aquellos 10 años trepidantes de trabajo. Y bueno, todo el rato es verdad que bueno, yo creo que pasa mucho con los entrenadores y yo diría con los buenos entrenadores, que siempre pues ponen, digamos, pues los méritos en el foco de las jugadoras, pero en este caso este éxito, esta medalla de oro en el 93, a nivel personal, que supone lo que decimos, el trabajo de muchos años, pero culminado también, decir, bueno, estoy representando a mi país como seleccionador nacional y hemos ganado el campeonato de Europa. Bueno, lo único que puedo decir es un privilegio. Es decir, yo siempre me he considerado fundamentalmente un entrenador de base, y creo que es lo que soy. O sea, porque mi trabajo ha sido intentar ayudar a desarrollar a jugadoras. Durante 10, 12 años de mi vida me tocó dedicarme a la alta competición, al alto rendimiento, en el que además me sentí tremendamente cómodo, sobre todo porque creo que fui uno de los primeros, acompañado de otros compañeros, que metimos mucha ciencia en el deporte. O sea, que habíamos estudiado, nos habíamos trabajado gracias al impulso que nos habían dado los anteriores, y ahí Antonio Díaz Miguel fue decisivo. Antonio Díaz Miguel fue el que apostó porque yo hiciera el doctorado en motricidad humana. Empezamos a meter controles fisiológicos, controles de rendimiento, trabajábamos la potencia, la técnica de entrenamiento, situaciones que realmente, entonces para mí para mí es un privilegio. O sea, yo jamás, sinceramente, cuando empecé a entrenar baloncesto, hubiera imaginado que podía haber sido el entrenador de una selección española, que hubiéramos quedado oro, ¿no? Y que además ese oro incluso hubiera sido el primer oro del baloncesto español, ¿no? O sea, lo único que puedo decir es considerarme una persona afortunada, y dar gracias porque me tocó estar en ese momento, y bueno, espero haber respondido a las expectativas. Seguro que sí. Y te queríamos preguntar ahora, porque hemos visto, bueno, entre algunas de las fotos que están pasando, esta de un homenaje que te hicieron en Estudiantes, porque sí, claro, estamos hablando de entrenador, pero bueno, jugaste
jugaste en Estudiantes y supongo que esa etapa también la guardas con muchísimo cariño. Sí, yo empecé, bueno, yo como jugador de baloncesto empecé en el Colegio Corazonistas de Madrid. Lo que pasa es que enseguida me fichó Estudiantes, en el que jugué 2 temporadas y media maravillosas, y nunca me he desvinculado del club, aunque siempre en la parte de la fundación, ¿no? O sea, que he tenido, y bueno, pues de alguna manera no puedo decir que sea el típico producto de Estudiantes puro, porque no, pero valoro mucho el trabajo. Y aparte, en mi faceta de recursos humanos, también curiosamente empecé cuando Estudiantes, dentro del club de negocios, empezó un movimiento que se llamaba Training Day, que era llevar los valores del deporte a la empresa, y realmente yo, cuando me retiré del baloncesto, empecé mi labor de enganchar deporte y empresa a través de ahí, con lo cual mi vinculación con el Estudiantes siempre ha sido, digamos, siempre ha estado ahí de alguna manera, ¿no? Bueno, yo fui jugador y con vocación de entrenador muy temprana, porque desde a los 19 años realmente yo, no sé, me daba la impresión de que me gustaba más entrenar que jugar, y aquello me hizo tomar una decisión clave, y es que me retiré del baloncesto como jugador, aunque seguí jugando ligas universitarias y otras cosas, y porque yo había tenido ya alguna prueba, y a mí se me daba muy bien jugar al rugby, y entonces pues jugué durante muchos años al rugby a buen nivel, porque el rugby me permitía compatibilizarlo con los estudios y con el entrenamiento de baloncesto. O sea que realmente mi decisión de retirarme del baloncesto, donde yo claramente vi que iba a ser un jugador bueno, pero no iba a ser una estrella, pues me hizo decantarme por la faceta de entrenar y jugar rugby, que tenía un régimen de entrenamientos mucho más adecuado para poder compatibilizar, ¿no? Y bueno, reconozco que jugar es lo más divertido que hay, el juego es la parte más apasionante, pero esa vocación de entrenador pues me hizo cambiar, ¿no? Bueno, y después ha habido otro club que ha sido decisivo en mi trayectoria, que fue el Canoe, ¿no? En el Canoe hicimos también una trayectoria preciosa, en la que un equipo que quedó campeón de España Junior llegó prácticamente el mismo equipo a ser campeón de la liga y ganar 3 ligas seguidas sin extranjeras, ¿no? Que aquello fue, y en la que también, como dices tú, la jefa estaba involucrada, y bueno, pues esos 8 años que pasé en el Canoe probablemente fueron mi auténtica formación como entrenador, en compañía, en muchos de ellos, a Chema Buceta, a José María Buceta, con el que he compartido una parte de mi trayectoria muy grande, y al mismo tiempo ya con la selección nacional, ¿no? Y también no tengo más remedio que tener un recuerdo a Antonio Díaz Miguel, que los 2 años y medio que pasé con él dentro de su equipo técnico, en labores muchas veces auxiliares, a nivel de scouting, a nivel de la parte científica, para mí fue un aldabonazo fundamental, porque él fue el que me hizo conocer una parte del baloncesto que yo desconocía que existía, ¿no? Y bueno, aquello claramente, la estancia en el Canoe y el ver el baloncesto con otra visión, mucho más acostumbrado al alto nivel, realmente me cambió, ¿no? Y sobre todo me hizo un apasionado del baloncesto de alto rendimiento, ¿no? Y bueno, decíamos, hablamos de Estudiantes, y vamos a hablar ahora de Canoe, ya has hablado de Canoe. Bueno, alguna vez que te acerques, no sé si hace mucho que vas por allí o no, pero ¿qué sientes cuando entras? Más allá que bueno, ahora han puesto un parque muy bonito, pero bueno, que lo han cambiado, pero bueno, ¿qué sientes de todos esos años en Sí, bueno, lo primero es que el Canoe sigue oliendo igual, porque sí, es ese concepto de las maderas, porque además digamos, la parte de abajo del parque sigue siendo igual. Probablemente el Canoe ha sido uno de los grandes parques que ha habido en las canchas de baloncesto español. Sí. Digamos, la parte de abajo, los rastreles y todo. ¿Sí? Entonces el Canoe sigue oliendo a esa madera, sigue oliendo a las piscinas del Canoe, sigue oliendo al gimnasio del Canoe, ¿no? Con lo cual, pues cuando entro allí, quieras que no, hay una sensación, un cierto cosquilleo. Y afortunadamente voy bastante, porque uno de los trabajos que hacemos nosotros es que a directivos de empresas les metemos en la cancha de baloncesto para que sean capaces de ver lo que es conseguir sinergias e intentar de alguna manera intercambiar. Y entonces, de vez en cuando voy al Canoe a hacer un entrenamiento con ellos, y voy además a la cancha, no voy a la grada, ¿no?
y es realmente muy agradable, ¿no?, el tener ese recuerdo. Fue una época, que tal vez la época más bonita que he vivido en mi etapa deportiva, ¿no? Porque la selección es otra cosa, Sí. la selección son periodos, ¿no?, pero temporadas completas, ¿no?, con un trabajo, probablemente mi carrera de entrenador tiene que estar totalmente asimilada a lo que es el canoe. Estamos ya llegando a la parte final del programa. Además, siempre decimos que cuando se habla de lo que nos gusta se pasa el tiempo volando, Es quedan verdad. 3 minutitos nada más, pero aunque teníamos otros temas apuntados para hablar, pero sí quiero incidir un poco en lo del canoe y lo que dices. Pues bueno, hemos hablado todo lo que supuso para ti, para el baloncesto español, esa medalla de oro y todo el trabajo que se hizo con siglo XXI y con ADO 92, pero decir, bueno, a nivel de clubes, pues ser el mejor equipo del país y sobre todo liderar, pues bueno, un poco ese proyecto para que lo consiguiera y para que repitiera el éxito, que no se quedase en una única temporada. Bueno, realmente, claro, el tamaño de lo que consiguió el canoe se dice con cifras muy sencillo. Del equipo de los Juegos Olímpicos había 4 jugadoras que eran del canoe. O sea, Carolina Mújica, Mónica Mesa, Bonnie Hewer y Almudena Vara. O sea, 4 jugadoras del canoe, del mismo equipo. Pues claro, ya te dice un poco... O sea, cuando digo 4 jugadoras que su club fue el canoe. Sí, sí. O sea, no 4 jugadoras fichadas, no, 4 jugadoras que todas, desde la cantera, llegaron al primer equipo, con lo cual, pues eso te imagina más que tanto el seleccionador Chema Buceta como yo mismo, que en aquel momento era ayudante de los Juegos Olímpicos, pues éramos también producto del canoe, ¿no? Entonces el canoe, esa generación que fue campeona de España Junior en Zaragoza y que llegó a quedar campeona de Liga, unido, el canoe en esa época consiguió 4 campeonatos de España, o sea, consiguió 5 campeonatos de España, 4 consecutivos, ¿no? Bueno, aquello realmente fue una situación, aparte de campeonatos de España cadetes, campeonatos de España infantiles, la jefa consiguió un campeonato de España cadete en Badalona, quiere decir, realmente el canoe hizo un trabajo que, bueno, desgraciadamente después, aunque afortunadamente siguen ahí, están en Liga Femenina 2 y peleando por arriba, pues como le pasó en el baloncesto masculino, el avance y sobre todo los requerimientos económicos tan importantes que tiene el deporte de alta competición, pues lo han hecho tal vez bajar un escalón, ¿no? Pero yo creo que el canoe tiene un mérito tremendo en lo que ha sido la historia del baloncesto femenino. Desde luego. Pues Manolo Coloma, hasta aquí el programa de hoy. Aprovechamos, bueno, para meterte este pequeño marrón en pleno programa, para decirte que estás invitado a que vuelvas y que te avisaremos para que vengas a contarnos pues más anécdotas, tu trayectoria y otros temas que seguro que nuestros espectadores están esperando que nos cuentes. Pues encantado de estar aquí. Muchas gracias. Y gracias a todos vosotros. Ya sabéis, esto es Déjate Historias Televisión. Nos vemos en el próximo Cuna de Talentos.